Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en esta edición más de Conversando con Orfe, edición 201, un invitadazo, además de ser mi maestro, mi amigo. Ya sé que soy repetitivo, pero de veras me siento, pero súper halagado de contar con su amistad. Ya algunos años, y además hoy me siento muy honrado de que siempre esté y siempre está participando. Ahora no solo es el presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, sino que, híjole, no, pues imagínate, contador, maestro en impuestos, especialista en impuestos internacionales, maestría en Derecho Fiscal, doctorado de nuestra institución hermana, el Instituto de Especialización para Ejecutivos, socio fundador de su propio despacho Puertas. Y así como lo ven que se ve muy joven, ya no está tanto, no se crean. Es tragaños porque tiene, bueno, además de que somos contemporáneos, bueno, ya tiene más de 30 años eh, pues ejerciendo de manera independiente la consultoría con esa excelencia, con ese estudio que lo caracteriza, mi querido amigo, pues híjole, el doctor Ignacio Puertas, que está aquí con nosotros, que la verdad es que no necesita grandes invitaciones, no necesita grandes presentaciones. Hablar de, bueno, de Nachito Puertas es hablar de una, bueno, de un fiscalista con esa estructura que muchos quisieran tener, de que, pues la verdad es que ya no se aprende la ley de memoria, pero antes yo me acuerdo que se la aprendía y entonces decía, no, esto dice así. Ahora ya, además de que se la sabe de memoria, ya como que dice, bueno, pero además vamos a interpretarla y vamos a comentarla y vamos a... Entonces, el doctor Nachito Puertas está aquí con nosotros hablando, además, atinadamente. Además, siempre ha sido muy privilegiado, no solo en el tiempo, sino en el conocimiento de este tema, no solo de algunos criterios no vinculativos. Hoy sabemos que tenemos criterios normativos, criterios no vinculativos, que si bien es cierto, pues son eso, son, son criterios, no sé si podamos hablar de eso, pero que la autoridad prácticamente, hoy así que no hay aviso, ¿qué dicen? No hay aviso sin engaño, no sé qué, como dicen, ya te avisé, o sea, ya te avisé que esto no me gusta, estos criterios los voy a cuestionar, los voy a comentar, los voy a rechazar, los voy a Ok. fiscalizar. O sea, si este es un tema en el cual el contribuyente está inmerso o se encuentra en esa situación o en ese supuesto, pues va a haber un tema de debate, va a haber un tema controvertido, va a haber un tema de rechazo, en fin, o sea, la autoridad de alguna otra manera, el criterio lo que hace es que nos dice en lo que no le gusta, no está de acuerdo y que a lo mejor no te dice que tiene totalmente la razón, pero sí va a haber un tema en donde la autoridad pueda acceder o de plano no acceder y va a ser marcada una posición muy clara. No sé si, Nacho, si estoy bien con esto que te estoy diciendo de los criterios y el último criterio que, bueno, pues que se manejó es el criterio 44, que solo aplica en la ley del impuesto sobre la renta y que pues se publicó el 11 de octubre Eso y es. que de alguna manera, y trae una ejecutoria, trae una contradicción de tesis. Fíjate bien, el del 2004, eh, en donde me habla del concepto de estrictamente indispensable, así me habla de que un gasto tendría que estar necesariamente relacionado con el objeto social de la empresa para poder deducirse, pero se enfoca particularmente a las operaciones de las afianzadoras, fíjate, de las afianzadoras, a las afianzadoras cuando no exigen
la garantía de recuperación del monto de la fianza, pues no puede realizar la deducción del mismo debido a que incumplió a obligaciones derivadas a la ley en la cual se rige, no permite justificar la deducción para efectos del impuesto sobre la renta. Me llama la atención que para la efectividad no solo está en la ley fiscal, sino que hace valer sus facultades de revisión, por lo que acuden a leyes alternas para conocer lo previsto. Y bueno, lo que comenta es que la deducción no es aplicable, no es procedente, no es permisible, no es autorizada, debido a que no respetó lo pactado en la ley federal, yo diría particular, especial, de instituciones de fianzas. Y ahí menciona la norma 44 o el criterio no vinculativo que incorpora desde 2004, fíjate, desde 2004, 20 años después, 20 años después, me dice la autoridad que tenemos que demostrar no solo la comprobación de los comprobantes fiscales por la prestación de servicios, sino también la materialidad del acto. Y ahí necesito preguntarle a mi maestro su punto de vista, que para nosotros en la comunidad Orfe es muy valioso, así que le damos pues el merecimiento, que la verdad pues es su casa. Nachito Puertas, que está con nosotros aquí en su familia, en su casa, en su instituto, en su comunidad. A ver, Nacho, ¿qué hacemos? ¿Lo tomamos en cuenta? ¿Le damos vuelta a la hoja? ¿Qué hacemos con este criterio que está saliendo el 11 de octubre? Correcto. Bueno, antes que nada, como siempre, queridísimo Carlos, muy agradecido, muy honrado de la invitación. Eh, Creo que eres excesivo en los halagos. Se ve que realmente me estimas mucho como yo a ti. Bien, pues quisiera hacer, antes de entrar en este criterio no vinculativo número 44, tal vez repasar un breve antecedente, porque tengo la impresión de que en muchas ocasiones, dada que estos criterios pudieran estar si vemos la pirámide de jerarquía de las normas para la aplicación de las disposiciones fiscales, pues típicamente ubicamos a los criterios en el último lugar de esa pirámide, ¿no? Es decir, mucho antes de esto tenemos la Constitución, los tratados, las leyes, los reglamentos y las reglas de carácter general, y al final vienen los criterios. Sin embargo, creo que es bien importante tenerlos presentes, porque estos criterios sí que pueden ser fuente de derechos y obligaciones, y me explico en qué casos obligaciones y en qué casos derechos. Los criterios normativos tienen su fundamento ambos en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación. Los criterios normativos en su penúltimo párrafo, y lo que dice es que las autoridades fiscales pues, podrán dar a conocer los criterios respecto de la interpretación de las normas fiscales, para decirlo de manera coloquial, y que cuando estos criterios se publican en diario oficial, nunca generarán obligaciones para los contribuyentes, pero sí derechos. Y es ahí donde digo, oye, los criterios normativos sí son fuente de derechos para los contribuyentes cuando es el caso, cuando les generan derechos. Y más adelante podremos, si el tiempo nos lo permite, pues, repasar algunos de esos criterios normativos en donde efectivamente, derivado de ellos, pueden nacer derechos para los contribuyentes. Entonces, insisto, es interesante tenerlos presentes. Inclusive en esos normativos de los cuales no necesariamente nazcan derechos, bien dices tú, pues creo que es importante tenerlos presentes, porque ya criterios cuál es la forma de pensar de la autoridad, ¿verdad? Como bien dices tú, el que advierte no traiciona, ¿no? O sea, tal vez tú estés convencido de un criterio opuesto, ¿verdad? Y tal vez el tuyo sea el que prevalezca, pero conociendo el criterio de la autoridad, me parece que
es responsable y razonable pensar que puede haber controversia o que seguramente habrá controversia. Entonces, es importante tenerlos presentes. Estoy hablando primero de los normativos. Primero, porque si generan derechos, si benefician al contribuyente, son fuente de derechos, conforme a lo previsto en la propia ley, en el 33 del Código. Y si no generan derechos, sin duda, son una buena guía ilustrativa para la interpretación y sobre todo para conocer eso, cuál es el criterio que tiene la autoridad respecto de la interpretación de las normas. Y los no vinculativos, que no son tan antiguos, tienen ya algunos años, pero no tanto como estos normativos, pues lo que nos dicen es, con base en experiencias que conoce la autoridad del comportamiento de las prácticas que llevan a cabo los contribuyentes, bien sea propiamente en prácticas que llevan a cabo o simplemente en interpretación de normas que ya ha sido resuelto por tribunales, pues la autoridad nos dice, oye, esto es indebido, entonces nos da una lista muy clara de qué prácticas, pues definitivamente el contribuyente no debería de llevar a cabo, ¿verdad? No significa necesariamente que por llevar a cabo esas prácticas, el contribuyente no tenga la razón en caso de una futura controversia, pero lo que sí creo que significa necesariamente es que está el pleito cantado. Es decir, si llevas a cabo esas prácticas, podríamos dar por un hecho que la autoridad está de acuerdo y que habrá controversia, ¿verdad? Entonces, sin duda hay que tomarlas muy en cuenta. Pero no necesariamente para el contribuyente, pero sí para otras personas son fuente de obligación, porque cuando hay un asesor fiscal que interviene en la asesoría, en la implementación de cualquiera de estas prácticas, está cometiendo una infracción. O sea, sí está regulado en el mismo Código Fiscal, en el artículo 88 la infracción y en el 90 la sanción, la multa. Cuando un asesor fiscal recomienda a un contribuyente alguna de estas prácticas que lo conlleva a omitir total o parcialmente una contribución, el asesor fiscal comete una infracción, salvo que en la opinión que pone por escrito diga que lo que está recomendando está previsto dentro de alguno de estos criterios no vinculativos. Solo así se libera de la comisión de la infracción, pero si no lo hace así, está cometiendo una infracción y se puede hacer acreedor o se hace acreedor, se haría acreedor a una multa que va desde el 10 hasta el 20% de la contribución omitida sin que exceda del doble de sus honorarios. O sea, los criterios no vinculativos sí son fuente de obligación para terceros, para los asesores fiscales, por ejemplo. Y también lo son para los dictaminadores. El dictaminador, en el informe sobre la situación fiscal del contribuyente, si de su revisión detecta que el contribuyente llevó a cabo alguna de estas prácticas que ya están claramente identificadas, publicadas en el anexo 3 de la resolución miscelánea fiscal, pues el dictaminador lo tiene que hacer saber en la opinión, en el informe, perdón, sobre la situación, sobre el cumplimiento o sobre la situación fiscal del contribuyente. Si no lo hace, pues se puede hacer acreedor a la amonestación y en su caso reincidencia, pues inclusive una suspensión, ¿no? Temporal. Entonces, considerar, tenerlos presentes siempre, creo que es importante no perderles importancia, hay que tenerlos presentes, inclusive repasarlos. Tenemos algunos desde hace muchos años que pudiéramos tener en el olvido. Y ya digo, los normativos pues, son fuente de derechos y los no vinculativos, inclusive de obligaciones para asesores y dictaminadores, ¿verdad? Entonces, Ay, qué difícil está eso porque, a ver, si el auditor, si bien es cierto, tiene que manifestar que el contribuyente se encuentra en el supuesto de algún criterio no vinculativo, quiero pensar, pero tú eres como siempre. A ver, yo toda la consultoría o asesoría que le doy a mis clientes, ¿a poco mi cliente cuando me paga, me va a pedir que yo le entregue toda la evidencia documental de que la asesoría existió, fue contundente? Si me voy al criterio directo y digo, ok, cuando tú pagas prestación de servicios, que me parece no subordinados y yo creo no especializados tal vez, porque
hay un registro aparte o no sé si le aplique también al tema de los REPSES. Entonces, eh, si no hay un tema de evidencia material, el auditor tendría que decir en el dictamen que los servicios que se prestaron no están evidentemente recibidos porque no se cercioró o no revisó. Imagínate ese control de toda la documentación. Y no digo entre partes independientes, que a lo mejor el que paga manda y a lo mejor le digo al proveedor, si no me entregas exacto todo, no te pago. Pero en empresas del grupo en donde se facturan todos los servicios entre todas, ¿a poco cuando estuviera pasado por un dictaminador o por un auditor, un contador público inscrito, tendría que decir que si no se demuestra la evidencia material de los servicios prestados, tendría que reflejarlo en el dictamen como un criterio no vinculativo y por lo tanto sería no deducible? ¡Ah! Bueno, sí, vamos, esta obligación de los dictaminadores prevista en el 52 del Código es respecto de cualquiera de los criterios publicados o previstos pues en el anexo 3 de la resolución miscelánea, De es decir, acuerdo. conforme a la fracción primera de ese 33, inciso H, ¿no? Del código, y no excluye, es decir, cualquiera de estos, entre otros, y cuando es cualquiera, pues es todos, inclusive este nuevo que justo ahora ya inicias a comentar, que es lo que nos dio el tema para esta plática, ¿no? Como entrada al tema de criterios no vinculativos. Entonces, en consecuencia, sí, y vamos pues entrando al análisis de este nuevo criterio que, como bien comentas, Carlos, se publicó en la primera modificación del anexo 3, que es este criterio 44 de ISR, ¿verdad? Que trae por título Deducción de erogaciones por concepto de prestación de servicios no son deducibles si no se acredita que el servicio haya sido efectivamente prestado. La famosa materialidad, lo que vemos y de su mano y de la mano, pues el famoso, ¿no? Aquí pareciera como que en el criterio se confunden los conceptos. Bueno, déjenme regresar, Carlos. Las deducciones autorizadas, y vamos a hablar para las personas morales, bueno, y también lo son para las físicas, pero bueno, las deducciones autorizadas son ciertas, las previstas en el artículo 25, hablando de personas morales. Sin embargo, no basta con que esos sean los conceptos en principio deducibles, sino que hay que cumplir con requisitos. Esto, vamos, creo que vamos, del conocimiento general. Entre esos requisitos, pues tenemos una bola de requisitos, sobra decirlo, que esté debidamente registrado en contabilidad, que tengas un comprobante fiscal, desde luego con todos sus requisitos, las formas de pago, todo lo que sabemos. Pero antes de todos esos requisitos está el primero, si no ya no vale la pena ni siquiera leer o hablar de todos los demás, y es que sea estrictamente indispensable. Y entonces ahí es donde tenemos precedentes, jurisprudencia inclusive de tribunales, en donde el concepto de estrictamente indispensable pues tiene que ver con el objeto social y yo diría no solo con el objeto, sino realmente con aquello que es necesario para la obtención de los ingresos y en consecuencia relacionado con el objeto. Entonces, todos aquellos gastos, costos, inversiones que son necesarios para la obtención de los ingresos y en consecuencia el cumplimiento del objeto, pues es lo que se podría entender por estrictamente indispensable. No hay ningún requisito dentro de todos estos requisitos que expresamente nos diga, pruebe o se compruebe que el servicio haya sido efectivamente prestado en el caso de servicios. Sin embargo, bueno, salvo en el caso de asistencia técnica. En el caso de asistencia técnica, que en la especie son servicios personales, ahí sí nos dice que quien proporciona el servicio pues debe tener los elementos para prestarlo y que no debe de ser la simple posibilidad de que los preste, sino que efectivamente los preste. Ahí sí está claramente previsto el requisito en la ley. En los demás casos, pues no está previsto en la ley, pero me parece una obviedad. Es decir, si efectivamente el servicio no se te prestó, ¿verdad?
pues no tendría que estar previsto el requisito en la ley de que compruebes que recibiste el servicio, porque si no se te prestó, pues no tendrías derecho a la deducción, y ahí es donde el criterio lo relaciona con lo estrictamente indispensable. Porque si yo tengo el comprobante fiscal de cierto proveedor de servicios, cumplo con todos los demás requisitos y le pago, pues podríamos decir bajo la definición que tenemos en las NIFs de gasto, pues que la compañía sí incurrió en un gasto, ¿verdad? Pues hubo Ujú. cierta erogación que representó una disminución del activo, un incremento del pasivo y una disminución en su patrimonio, y en el concepto general, pues la compañía sí tuvo un gasto, sí tuvo un comprobante fiscal, sí lo registró en contabilidad, todo lo demás lo cumplió. Oye, pero para que yo sepa que ese gasto es estrictamente indispensable, y creo que es ahí donde se relacionan los conceptos a los que hace referencia el criterio, pues tengo que verificar que el gasto efectivamente, que ese gasto por ese concepto efectivamente existió. Y es ahí donde viene el tema de la materialidad, ¿no? Donde también hay precedentes de tribunales sin que haya, sin que haya necesariamente una definición cierta, sino que al final la materialidad, pues es la carga de la prueba la tiene el contribuyente. El que ejerce el derecho de deducir, de tomar una deducción es el contribuyente, de probar. En caso de que la autoridad, iniciadas facultades de comprobación, le diga al contribuyente, como ocurre frecuentemente, recurrentemente, oye, cuestiono la materialidad, pues la carga de la prueba es para el contribuyente. Entonces, ¿cómo se prueba la materialidad? ¿Cómo pruebo que el servicio efectivamente lo recibí? Bueno, pues como anticipas, pues hay casos en donde los servicios, pues claramente se puede probar con ese famoso entregable. No sé, si contrataron a un arquitecto, pues seguramente se tienen el proyecto, los planos, las maquetas y todo los tangibles relacionados con la prestación de sus servicios, ¿no? Pero si es una asesoría en donde no existe ese tangible, sino esos bienes tangibles que acreditan la evidencia de los servicios prestados, pues ahí es donde se empieza a complicar. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el contribuyente? Y tú lo sabes, has abundado en este tema, creo que hasta un libro tienes, ¿verdad, Carlos? Y has platicado en distintos foros. Pues a llegarse, y por favor ayúdame a retroalimentar el tema de la materialidad, pues a llegarse de lo que tenga para finalmente acreditar que sí hubo esa prestación de servicios. Oye, pues que si son correos electrónicos, minutas, papeles de trabajo, en fin, todo lo que pueda hacer de manera enunciativa y no limitativa, necesario para convencer y acreditar que efectivamente se recibió el servicio. Y es eso lo que están enfrentando los contribuyentes con frecuencia en las revisiones, en la famosa materialidad, que se complica más probarla, sobre todo, desde luego, en el caso de servicios, porque el concepto tendría que ser el mismo no solo para servicios, sino inclusive para enajenación de Sí, adquisición de bienes, ¿no? pero ¿Qué piensas? la tangibilidad hace superar algunos obstáculos. A la parte tangible, me parece que en mercancías o en activos, me parece que sería mucho más evidente. En el tema de servicios, que, o sea, lo que yo, a ver, si yo no describo los servicios percibidos, si yo no presento el CFDI, obviamente recibido, que es un requisito de deducibilidad, los pagos, los estados de cuenta, los contratos, los convenios que se modificaron, las políticas de control interno, los procedimientos, y como tú atinadamente le dices, los entregables famosos, que no hay definición ni señala qué es un entregable o cómo se compone un entregable, pareciera como si ese es el primer requisito de deducibilidad y luego lo estrictamente indispensable. Sí, es que aquí como que el criterio relaciona como justamente la ¿Verdad? materialidad no es un requisito, no está previsto en ley. El precedente al que hace referencia el criterio, pues vincula materialidad con el concepto estrictamente indispensable, que es lo que trataba yo de explicar. Es decir,
no hay ningún requisito que te diga que efectivamente acredites que recibiste el servicio. Entonces, ¿qué te rechazaría la deducción? Porque si la compañía, hablando de una persona moral, sí incurrió en un gasto bajo el estricto concepto de gasto y sí tiene los demás requisitos, pues sería deducible, ¿no? Formal, cumpliendo con todas estas formalidades. Ahora, no obstante, bueno, desde luego sin entrar a otros temas, sin entrar al tema de que el gasto no existe y en consecuencia es simulado o inexistente, ¿verdad? Sí, Eso es correcto. de otro análisis, ¿no? Los efectos de los actos inexistentes o simulados. No, aquí estamos en el supuesto de que los servicios sí se prestaron, pero no cuentas con los elementos para probarlo, ¿verdad? Eso, eso. Eh, porque desde luego, si estamos en el supuesto de que son servicios que no se recibieron, es decir, las operaciones son simuladas o inexistentes, las consecuencias ya no son estrictamente económicas en lo fiscal, sino inclusive de la comisión de delitos, ¿no? O sea, aquí hablamos de que sí se contrató al asesor financiero, sí prestó el servicio. ¿Qué requiero? Y tú aquí con lo que yo comentaba de la obligación de los dictaminadores, ¿qué requiero para que para tener derecho a la deducción? Por ley tienes derecho a la deducción. El tema es la carga de la prueba, cumpliendo con los demás requisitos, desde luego. El tema es la carga de la prueba cuando la autoridad te cuestione la efectiva prestación de los servicios, la famosa materialidad, ¿no? Y es donde el criterio relaciona, creo yo, pues con el estrictamente indispensable, porque el gasto sí ocurrió. Ahora, una cosa es que el servicio efectivamente se haya prestado y en consecuencia recibido, y me parece que otro tema muy distinto y no está comprendido por el criterio, no es materia del criterio, es si la contraprestación fue excesiva. Es decir, dame oportunidad de hablar del ejemplo del arquitecto, ¿no? Pues la desarrolladora contrata a un arquitecto que tal vez es tan bueno como el otro, pero no tiene una fama reconocida y le cobra unos pocos miles de pesos por el proyecto. Y la misma desarrolladora, por un proyecto similar, le paga millones de pesos a un arquitecto de nombre y fama reconocido, ¿verdad? Tal vez la autoridad podría cuestionar, oye, ¿qué le pagaste millones de pesos por ese servicio? Me parece que a la luz de este criterio no. A la luz de, tal vez con base en alguna presuntiva de código del 58A, no sé si pudiera caber el modificar la utilidad fiscal o no del contribuyente por no hacer las operaciones o incurrir en los gastos o costos a valores de mercado. No lo sé, tal vez, pero con base en este criterio me parece que no. O sea, si efectivamente ese arquitecto, en el ejemplo que estamos poniendo, por su experiencia, en fin, su fama, su calidad, el mismo servicio es decir, tardó una hora, pero esa hora vale lo que vale, me parece que eso no es cuestionable a la luz de este criterio. ¿Sí me explicó, Carlos? Sí, sí. Bueno, Sino que eso lo que el criterio sucede, busca es eso si el servicio se sucede. prestó o no se prestó. Si el servicio se prestó o no se prestó, relacionándolo con el concepto de estrictamente indispensable. Porque para efectos de poder rechazar la deducción, sin entrar al tema de que pudiera haber sido inexistente o simulado, para efectos de rechazar la deducción, pues la deducción se rechazaría bajo este criterio, diciendo que al no poder acreditar que el servicio efectivamente fue prestado, pues no es estrictamente indispensable porque no puedes probar que el servicio es el que dice ser para fines de cumplir con el requisito de estricta indispensabilidad. ¿Sí me explico? Y entonces este criterio modificaría un elemento esencial de la contribución y este criterio 44 haría una erogación no autorizada y por lo tanto objetada, rechazada en este criterio 44. O sea, en el criterio 44 vas a determinar un resultado fiscal mayor porque la deducción, que si bien es cierto, se tomaba como estrictamente indispensable, materialmente no fue posible evidenciar
Y por lo tanto, al no pasar por eso, no cumplió con la fracción primera del 25, o sea, el primer requisito de deducibilidad. Correcto. Y por lo tanto, la deducción no es autorizada y por lo tanto el resultado fiscal fue mayor. ¿Este criterio puede hacer eso a la luz de la legalidad? No, desde luego que el criterio no, o sea, el criterio no es fuente de obligación para el contribuyente. Lo que está muy claro, y creo que no se requería el criterio para estos efectos, es que este es el actuar de la autoridad y lo manifiesta ahora en este criterio 44. Dando cierto fundamento en relación con la estricta indispensabilidad, ¿verdad? Es donde vincula el criterio en relación con el rechazo de la deducción, es decir, tal cual, ¿no? Olvidemos que el fisco es socio de la empresa en un 30%, ¿no? Tú y yo somos socios, Carlos, tú tienes el 70%, yo tengo el 30%, me rindes cuentas y me dices, oye, pues pagamos estos servicios, y yo te digo, pues sí tienes todo, pero ¿cómo sé que efectivamente pagaste los servicios? Si no me acreditas que recibiste los servicios, yo digo que no ganamos 100, yo creo que ganamos más. Pues por eso los pagué. Es más, nadie paga por lo que no recibe. Nadie paga por lo que no recibe, salvo que esté adquiriendo un comprobante fiscal. Sí, por eso creo que es importante distinguir que una cosa es que no hayas recibido el servicio, ¿verdad? Eso. Pero aquí la carga de la prueba es para el contribuyente y bien dices ahora también para los dictaminadores, pues tener todos los elementos suficientes y satisfactorios a su juicio para poder probar la materialidad, porque de lo contrario, si estos elementos no los tiene el contribuyente y toma la deducción, el día de mañana, si la rechazan, pues la autoridad va a considerar que se llevó a cabo una práctica fiscal indebida. Si el dictaminador no lo observó, el dictaminador puede estar expuesto a una amonestación y en su caso una suspensión, ¿verdad? O sea, yo puedo perder mi registro, porque para mí, aplicando normas de información financiera y aplicando de manera selectiva las pruebas que yo tengo haciendo mi trabajo como auditor, pues en pago de servicios no me cercioré que se contaba con una documentación que no sé qué solicitar, que es a prueba del contribuyente, ahora sí que al libre albedrío del contribuyente, que yo digo, pues como no me entregaron nada, entonces el dictamen va a traer salvedad. ¿Cuál es la salvedad? Que los pagos de estos servicios no son deducibles. Yo me pregunto si esto ya está, si esto lo sabe el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La verdad, no lo sé. O no sé si lo saben los auditores que están dictaminando a las empresas. Los dictaminadores saben que en el informe sobre la situación fiscal tienen que observar si el contribuyente incurre en alguna de las prácticas fiscales indebidas publicadas en este anexo 3, ¿no? Lo que vale la pena que tengan bien presente es este nuevo criterio, porque incide pues en el alcance de sus revisiones para fines de evitar esta posible contingencia, en este caso para ellos, ¿verdad? Lo cual pudiera ser excesivo. Pero por eso yo distingo, Carlos, en la diferencia entre no haber recibido el servicio, o sea, no tener elementos para probar que recibiste el servicio, en relación con cuál es el valor o la contraprestación que pagaste este servicio, porque pareciera muchas veces Sí. que lo que busca el socio es que el prestador del servicio, o sea, que sea destajo, que sean muchas horas y esfuerzo, que se pueda además comprobar para justificar que efectivamente el servicio se prestó, lo cual me parece que no necesariamente tiene que ser así. Ahora sí que el ejemplo de
el ingeniero que sabe que tardó un minuto porque sabe qué tornillo mover, pero tardó un minuto porque tiene 1000 años de experiencia y ese es el valor de sus servicios, ¿verdad? Ese es el valor agregado que tiene. Entonces, creo que hasta ahí no puede llegar el criterio ni la práctica de la autoridad. Es decir, si el servicio efectivamente se recibió, hay que tener la evidencia la más que se pueda, de manera enunciativa y no limitativa, para acreditar la efectiva prestación de aquel servicio. Pero cuestionar el valor que se pagó por ese servicio me parece que no puede ser materia de rechazo estrictamente conforme al cumplimiento de los requisitos. Si la operación Sí, fue entre parte de la unidad, sí que se tiene que hacer un valorado y tal vez, insisto, podría caber alguna presuntiva de modificar utilidad de pérdida fiscal, pero bajo el estricto cumplimiento de requisitos, creo que el alcance se debe delimitar hasta probar que efectivamente recibiste el servicio. ¿Sí me explico, sí, Carlos? ahora, si no se, a ver, sí, si no se recibió, me parece que documentarlo o evidenciar algo que no recibiste, pues no necesitaríamos del criterio para que la autoridad lo fiscalizara, me parece. Absolutamente, O absolutamente. sea, Y ahí las o sea, consecuencias. ahí es otra cosa, ahí, órale, ahí el pecado no se documenta. Claro. Aquí no Sí, hay pecado. Aquí, te lo juro que mira, por esta que no hay pecado, pero no sé cómo me lo quieres que te lo haga evidente. O sea, es un tema hasta de estándar probatorio. O sea, es un tema como de decir hasta dónde puede alcanzar en tu revisión la aplicación de este criterio. O sea, esta política de control interno, este contrato no dice lo que efectivamente se prestó, o la factura no coincide con la cláusula del contrato y el contrato no coincide con el entregable. O sea, ese tema de evidenciar o de reestructurar temas de elementos de materialidad, le quitan, eh, y me parece el elemento más importante que ya superamos, que es lo estrictamente indispensable. No sé qué opines, Nachito. de acuerdo. Oye, perdón, acabo de ver que creo que estuve apagada la cámara por algunos minutos, pero ya Bueno, regresé. pero no te preocupes, te escuchamos muy bien. Ya regresaste. O sea Estaba que apagada, ¿verdad? Aquí estaba, estamos. pero eso es normal. Pero entonces, ok, entonces, para que nos comentes otros criterios, podemos hacer o que me digas más o menos. Me Sí. parece que obviamente por las conclusiones, pues ya sabemos cuáles son, ¿sí? Ujú. Híjole, me parece como que absurdo de decir, híjole, mano, o sea, ahora resulta, ¿no? O sea, estar al pendiente de que los FDIs emitidos de los proveedores no merezcan alguna corrección o que no sean cancelados. Que la descripción de los comprobantes concuerden con el objeto, la cláusula del contrato. Que la descripción sea lo más específico posible, que todo esté identificada, la comunicación con el proveedor de preferencia, que todo lo que haga en la prestación de servicios quede en constancia por escrito. Y obviamente facilitar al área contable, fiscal, toda copia de toda la documentación proporcionada por el proveedor al momento de entregar el servicio o de prestar el servicio previo a que tú le realices la liquidación de los servicios que te prestó. ¡Puta! Esto cuesta dinero. Correcto. Así es, Carlos. En fin, Entonces, pues esto no va para atrás, o sea, es a partir del ejercicio fiscal 2024. como sabemos, en la práctica, en las revisiones que está llevando a cabo la autoridad, es algo que recurrentemente cuestiona la materialidad.
la materialidad no solo de los servicios, sino también de la adquisición de bienes, ¿verdad? En consecuencia, me parece que el criterio lo que hace es, pues ya manifestarlo formalmente a través de este anexo a la resolución miscelánea para, de alguna manera, pues hacerlo del conocimiento general, ¿verdad? Lo cual creo que más o menos ya lo era. Y sobre todo para que donde trasciende, insisto, donde veo la trascendencia en cuanto a fuente de obligación, más que en los contribuyentes, porque para el contribuyente no lo es. Para el contribuyente, esto es el criterio de la autoridad, la fuente de obligación es la ley, y la ley, el requisito, ya dijimos, es la estricta indispensabilidad. Pues aquí conocer que el criterio de la autoridad relaciona la materialidad con la estricta indispensabilidad, ¿verdad? Lo cual en su defecto podría hacerse valer en una controversia, pero sobre todo donde sí veo la fuente es lo que ya hemos comentado para los asesores de obligaciones del criterio a partir de 2024 para los dictaminadores, la más importante para los dictaminadores. Porque Ese es el tema, o sea, hombre, ya sabemos que viene esta reforma de 2014, este 69B, sabemos que hay una presunción de inexistencia, hombre, sabemos cuál es la verdadera intención por parte de la autoridad para demostrar que en realidad aconteció la prestación del servicio. Aquí el tema es dos cosas. Si el criterio puede modificar un elemento esencial de la contribución, no estando el concepto en ley, que no haya un texto, una guía de proporcionar información suficiente para decir hasta aquí vamos bien, o sea, queda prácticamente abierto, queda libre, no hay un tema de una guía, un anexo, no hay una ruta. A ver, pues con que me presentes esto no hay problema. Que el auditor en todo el tema de prestación de servicios, cuando dictamina, tiene que solicitar la evidencia de esta prestación de servicios, si no tendría que ponerlo en el dictamen como que se está llevando a cabo un criterio no vinculativo y por lo tanto sí no sería deducible porque no se presentó la evidencia cuando la evidencia es requisito preliminar de lo estrictamente indispensable y por lo tanto la deducción no estaría autorizada. Y entonces eso sería, porque con otros criterios pues nada más digo, bueno, pues yo te advierto que lo que estás haciendo está mal. Pero, híjole, este tema de solicitar la documentación previa a que la deducción se tome a partir de una revisión del dictaminador, pudiendo perder el registro el auditor porque el proveedor no envió la documentación soporte, sí. ¿no? Y bueno, aquí, como comentas, puedes llegar a ser subjetivo a juicio, a criterio del dictaminador, porque los elementos para probarlo, como comentas, pues son a criterio, enunciativos, no limitativos. Es decir, como bien dices, no está establecido con claridad qué es lo que debes de tener para acreditar la materialidad, sino pues todas las pruebas indirectas, ¿verdad? Sí. Que en su conjunto, entonces pues sí puede terminar quedando a criterio del dictaminador si todas estas pruebas indirectas fueron o no suficientes para acreditar esa materialidad, para acreditar esa efectiva prestación de los servicios, ¿no? Ahora, Así. a ver, a lo mejor habrá algunos otros criterios que nos comentes que, que la ausencia de esta evidencia o la carencia de este soporte documental sea la antesala de un requisito de deducibilidad que me parece que ya lo superaste. O sea, me parece que, oye, pues tan es necesario, pues que lo pagué, que lo contraté, que lo seleccioné, que si no, que si no lo contrato, pondría en riesgo la continuidad
de la empresa y la pondría en riesgo, y no solo eso, sino que cumplí con el desarrollo de mi objeto y de mi actividad preponderante, y coincide con la actividad que tienes dada de alta ahí en tu sistema. Y tan eso que por eso lo hice, por eso lo hice. Ahora, previo a eso, me vas a rechazar la deducción porque no cumplí con toda la documentación que en su momento tú me solicitaste. Eso es. Mm. Así es, querido Carlos. Pues hay otros criterios que no han sido materia de esta última modificación del 11 de octubre, que tal vez vale la pena también repasar, tal vez vale A la pena ver, repasar. Pues bueno, y de acá en las prácticas que estamos viendo frecuentemente, así que casi todos los días, ¿no? Este criterio es en materia de código, este es en materia de código, es el 3 de Código Fiscal, que lo que nos dice este criterio, no vinculativo también, es que es una práctica fiscal y, bueno, como sabemos en el artículo 17H bis, la autoridad tiene la facultad de restringir temporalmente el certificado de sello digital cuando el contribuyente se ubica en alguno de varios supuestos, ¿no? Cuando no coinciden la información que consta en CFDIs con las declaraciones, cuando hay cualquier infracción relacionada con la contabilidad, con el RFC, con declaraciones de aviso, cuando contrató con algún proveedor de los que salió en la lista definitiva del 69B, en fin, distintos supuestos, y como sabemos, pues hay un procedimiento para desvirtuar o para regularizar la situación y en consecuencia pues, reinstalar de manera definitiva el sello, ¿no? El certificado de sello digital. ok. Lo que ocurre en la práctica es que no necesariamente, bueno, cuando el contribuyente aclara o desvirtúa, la autoridad, pues hay un procedimiento, bueno, cuando aclara, pues hay un procedimiento para que la autoridad revise si es procedente lo aclarado, y en fin, te puede requerir más información y de otra vez tienes que proporcionar más información, pero una vez que aclaras, pues al día siguiente ya se tendría que reinstaurar el certificado de sello digital pues, permanentemente, en tanto se resuelve la situación de manera final. Todo este proceso no logró desvirtuar el contribuyente o no regularizó y entonces se da la cancelación del certificado de sello digital. Bueno, esto que vemos todos los días, que tal vez no es tan expedito en la práctica, es decir, cuando viene la restricción temporal, no al día siguiente de hacer la aclaración, lamentablemente no en todos los casos al día siguiente de hacer la aclaración ya se reinstauró el sello, sino que puede pasar días y con un poco de mala suerte hasta semanas, ¿verdad? Seguramente ha habido contribuyentes que dicen, oye, pues tengo la empresa parada, no puedo facturar. Y entonces habrán hecho prácticas a través de las cuales un tercero factura por ellos, ¿verdad? Lo cual, desde luego, tiene riesgos para todos. ¿Por qué? Porque el que adquirió la mercancía, pues, si recibe un comprobante fiscal de quien no le vendió, pues no tendría derecho a deducir y ya no digamos que está recibiendo un comprobante que ampara una operación inexistente, ¿verdad? Porque ahí hablamos de pecados mortales. Sí. Pero simplemente en la deducción, pues no tendría derecho a deducir. También pues el que está expidiendo el comprobante por cuenta del que está en el problema de su restricción o cancelación, pues también está expidiendo un comprobante por una operación, por una venta que no hizo, con todas las complicaciones que esto pueda llevar para todas las partes. Bueno, pues este criterio dice, oye, pues justamente tú tienes, de manera muy resumida, pues tienes restringido o cancelado el certificado de sello digital por las irregularidades que correspondan, pues pretender eludir ese castigo, déjame decirlo así, Carlos, a través de mecanismos mediante el cual terceros expiden los comprobantes de operaciones realizadas por ti, pues es una práctica fiscal indebida para todos, Sí. para el
Sí, sí. Entonces, para el que le ayuda y para el que le asesora. Entonces, Sí, bueno, pues, sí, sí. Ahora, y tomando en cuenta que puede haber un contrato de mandato, ¿eh? Sin representación o un mandato de cobro. O sí, sea, cóbrame esta cuenta por mí. O sea, la deducción es mía, pero el cobro, o sea, el efecto fiscal de la operación no se traslada al tercero, simplemente el mandato para que lo cobre. ¿Mm? exacto. Hay supuestos, entiendo que lo que prevé la regla, perdón, el criterio, no es propiamente los supuestos en donde sí en reglas misceláneas hay ciertos supuestos muy específicos que a la luz de un mandato, una comisión, el mandatario o el comisionista puede expedir comprobantes por cuenta de su Ujú. mandante o Así comitente. es, así Pero, es, pero así esa es. regla pues, son supuestos específicos en donde quien expide el comprobante tiene que poner los datos de por cuenta de quien lo está expidiendo. Sí, 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 Eh, sí, sí, sí. sin de manera específica excluirla, me parece que el criterio más bien se refiere a, no se refiere a eso, sino francamente por quien expide comprobantes por operaciones que no realizó por de otra persona, por operaciones realizadas por otra persona, y no necesariamente a la luz de la regla que contempla esto en el caso de mandatarios o comisionistas. ¿Me explicó? Eh, pero aun cuando abarcara eso, aun cuando quisieras, y no deja de ser un criterio, y otra vez, pues es eso, simplemente, como decíamos desde el principio de la plática, pues tú ya sabrás a lo que te afrentas, porque claramente te está dando posición sobre el tema, aun cuando Sí, estuvieras en el supuesto de aplicar esa regla, por virtud de que efectivamente hay un contrato de mandato o comisión, pues justo lo que la autoridad dice es, oye, tienes restringido el certificado de sello digital, ese es el castigo por haber incurrido en cualquiera de las irregularidades que dan lugar a ello, pues no le gusta la práctica de que des la vuelta a esta restricción utilizando este tipo de estrategias, ¿no? sí, Este, sí. otro relativamente reciente, así que de los últimos años, es este criterio no vinculativo, también de código, el 2 de código, que en relación con los esquemas reportables, ¿verdad? Como Sí. sabemos, tenemos esquemas reportables generalizados y tenemos esquemas reportables personalizados. Y después Ujú. se dio a conocer en el 2021, en febrero, se publicó en el Diario Oficial un acuerdo mediante el cual se establece que los esquemas reportables personalizados en los que el beneficio fiscal no excede de 100 millones de pesos no son reportables por los asesores fiscales o en su caso los contribuyentes, pero no son reportables. Entonces, lo que dice este criterio no vinculativo es que en ocasiones habrá asesores fiscales que consideran que el esquema reportable no es reportable, no se tiene que revelar porque es un esquema personalizado que no excedió los 100 millones de pesos. Y esa es la disyuntiva. Ok, cuando los esquemas tienen por objeto comercializarse de manera masiva, y la verdad es que requiere una mínima adaptación, ahora sí que es el mismo traje, nada más hay que ajustarle el dobladillo, Correcto. pues son generalizados, son generalizados. Sin embargo, cuando el traje es a la medida, ¿verdad? Cuando partes desde la tela y no desde el traje, y realmente se ajusta a las características y circunstancias particulares, pues son personalizados. Entonces, lo que detecta la autoridad es que hay esquemas generalizados en donde, por las mínimas adecuaciones que se pueden hacer, los asesores o contribuyentes pues, han considerado el criterio de que son personalizados y en consecuencia por eso no los revelan. Entonces, pues es otro de los criterios a considerar, ¿no? En los no vinculativos. Y luego en los normativos, Carlos, que estos son más, los normativos, como decíamos, pues estos, otra vez, es entender cuál es la posición de la autoridad, pero sí en los casos en los que te generan derechos,
tomarlos en consideración. Por ejemplo, aquí hay uno que tal vez en ocasiones podemos perder, no tener presente, pues, pero me parece uno bien relevante, sobre todo cuando los contribuyentes lo que están buscando es regularizar su situación fiscal y acogerse a los beneficios de reducción de multas y aplicar recargos por prórroga, concretamente el 70 de código, o bien pagar en pago diferido parcialidades, conforme al 66 de código. Como sabemos, esos beneficios no aplican para contribuciones, ¿cómo se dice? Impuestos retenidos, trasladados o recaudados. Es decir, para las retenciones y los impuestos trasladados, el IVA, no aplican esos beneficios. Hay un criterio normativo, el 24 de código, que dice, oye, sí aplica, o sea, sí tienes derecho a los beneficios cuando la contribución retenida no fue retenida o cuando el impuesto trasladado no fue trasladado. Yo le pagué a un profesionista y no le retuve, o sea, la verdad es que omití retener. La autoridad sin duda pues va a determinar la omisión de la retención, o bien enajené un bien que consideré que no se causaba IVA por su enajenación, pero sí se causaba, es decir, no lo trasladé, pero sí debí trasladarlo. Cuando sí se causó la contribución que debió hacer, sí se causó la obligación de retener o la contribución que se debió trasladar, pero ni se retuvo ni se trasladó, en esos casos sí proceden los beneficios del 70 conforme a lo que prevé este criterio, que también está regulado en alguna regla de la resolución miscelánea, pero este criterio 24 de código dice, en esos casos sí tienes derecho a los beneficios. Creo que es uno que hay que tener presente. Y luego tenemos una bola de criterios, pues es que son muchos y se nos va el tiempo, pero por ejemplo, en renta tenemos poco más de 58 criterios normativos. Por ejemplo, pues hay algunos que me parecen interesantes en materia de dividendos, ¿no? Por ejemplo, este es relativamente antiguo, pero bien relevante. ¿En qué orden aplicas el acreditamiento del impuesto pagado por distribuir dividendos? Porque el 10 de renta te dice que el impuesto pagado por distribuir dividendos es acreditable contra el impuesto de renta a cargo del ejercicio. Y entonces, ¿a cargo es antes o después de acreditar pagos provisionales? Pues este criterio te aclara la situación y te dice, no, primero acredita el impuesto Así por es. distribuir dividendos y después el de provisionales. Luego yo me he encontrado con frecuencia opiniones que cuando hay un fideicomiso empresarial, la fiduciaria debe presentar declaración anual, cosa que no está previsto en ningún lado de la ley. Simplemente lo que debe hacer es determinar un resultado fiscal para que cada fideicomisario acumule el resultado fiscal que le corresponda. Pues hay un criterio que resuelve esas inquietudes, que te dice que la fiduciaria no presenta declaraciones por actividades realizadas a través de un fideicomiso. En capitalización delgada hay controversia si la pérdida cambiaria por deudas con parte relacionada a residencia en el extranjero entra para fines de la limitante de la deducibilidad de intereses. Pues hay un criterio 23 que te dice, pues sí entra, porque renta te dice que a la pérdida cambiaria le des el tratamiento de intereses. Si los intereses están sujetos a este tratamiento, la pérdida cambiaria también. En fin, estos criterios, insisto, pudiera ser que el contribuyente no comparta la interpretación y que en su caso, en caso de una controversia, prevalezca la interpretación del contribuyente, en su caso al final resuelto por tribunales, pero sí que son de considerar porque ya de entrada sabes cuál es el criterio de la autoridad. Y cuando te generan derechos, como en alguno de los que hemos comentado, bueno, por ejemplo, en personas físicas que acreditan el ISR pagado por la sociedad cuando acumula un dividendo, es decir, la persona física que quiere acreditar el impuesto pagado por la sociedad tiene que acumular el dividendo más ese concepto, el impuesto pagado por la sociedad. En la declaración anual, en el 152, te dice que cuando los acreditamientos son mayores al impuesto causado, solo procede la devolución de lo efectivamente pagado. Y entonces sale la inquietud, oye, esto que es impuesto pagado por la sociedad, que si es acreditable da lugar a saldo a favor, pues también pudiera llegar a ser controvertido, conforme está actualmente la ley. Pues este criterio te dice sí da lugar, sí es efectivamente pagado y da lugar a la devolución. O sea, por ejemplo, en esos casos el criterio sí que genera derechos. Y pues así, Carlos, se nos va el tiempo.
Caray, es que qué bruto. Bueno, podríamos decir, lo hemos, fíjate, la verdad es que no lo hemos subestimado, pero no le hemos dado la atención que me parece merece cuando en este caso nos da derechos y pues de alguna manera pues es una, pues podríamos decirlo amigablemente, cordialmente, que es una asesoría fiscal gratuita, pero que no tiene de alguna manera un valor suficiente o necesario definitivo porque el que la está dando pues es juez y parte, es la autoridad, ¿no? Entonces, pues como que le va a jalar agua para su molino, ¿no? Eh, eh, entonces, pero sí vale la pena pues conocerlo, o sea, ¿qué es lo que opina? ¿Qué es lo que opina la autoridad? O sea, simplemente es un criterio, con esa palabra hay que decirlo, es un criterio que puede tener, por supuesto, resultados de darle el beneficio al contribuyente o a la autoridad, pero eso ya prácticamente se tendrá que resolver por el orden judicial. Y, pero bueno, pues ay, es que siempre nos falta tiempo. Vamos a ponerle continuará. Le ponemos continuará y seguimos hablando de lo que tú quieras, mi Nacho. Ya sabes que esta es tu casa. Ahí tenemos un reconocimiento, ¿verdad, Bertito? Ya de todos los que tiene ahí, quién sabe, ya ni saben, y en las carpetas ya ahí los guarda digitales y ahí de por mes y luego por día y no sé qué, pero ahí tenemos un reconocimiento, a ver, pasarlo, ahí lo tenemos, Humberto, si no se lo hacemos llegar, debe de estar aquí debes, ahí Aquí está, está. mira qué lindo, ya le cambiamos, porque estamos iniciando. Y además, a propósito, lo hicimos, no creas que así nos llegó la edición 201. Y qué mejor que con mi maestro, el doctor Nacho Puertas, que estuvo aquí con nosotros hablando de este gran tema y aprovechando que el 11 de octubre pasado hubo una modificación y que se publicó este criterio 44 de la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, qué mejor que tener aquí a don Nachito Puertas para que pues ya saben, pues miren cómo lo hace, lo que nos puede llevar horas, él lo hace prácticamente en 50 minutos. Así que muchísimas gracias a los que estuvieron, a toda la comunidad Orfe. Y aquí está su reconocimiento, que por supuesto se lo haremos llegar, pero pues no necesita, la verdad es que pues no necesita llegar a su casa y que le reconozcan, pues simplemente llega a su casa y se acabó el asunto y ya. Así que bueno, vamos a seguirle, buscamos otra fecha para seguir hablando de estos criterios que la verdad hemos subestimado, bueno, no subestimado, pero la verdad es que no sé, yo creo que sí vale la pena dedicarle o profundizar, analizar no solo los no vinculativos, sino los normativos. Me parece que, que si bien es cierto, pues conocer cuál es la postura, cuál es la opinión, cuál es el tema que a la autoridad, por supuesto, siempre va eh, pues a fiscalizar, a tratar de rechazar, de cuestionar dentro de su papel recaudador. Bueno, pues sabemos que va a haber bronca, ¿no? O sea, así como dicen coloquialmente, va a haber problema, o sea, puedes estar casado enamoradísimo, 20 años, teniendo hijos, todo el rollo, pero si algún día puedes haber pedido permiso para irte con tus cuates a la cantina, a jugar dominó, puedes haber ser el mejor de todos, pero si llegas tarde el jueves y y tu cónyuge sabe que en esa reunión había una compañera de la escuela donde también la conociste a ella, que te tiraba alguna cosa ahí, pues cuando llegas tarde,
pues te va a preguntar por qué llegaste tarde, o sea, va a haber problema y eso me parece que pudiéramos tener cuidado con los criterios, que la autoridad la va a hacer de tos para Muy bien, poder querido. entender que va a haber, la va a hacer de tos o por lo menos te va a preguntar. ¿Dónde está la evidencia? ¿Dónde está la materialidad? ¿Dónde está la sustancia? Pruébame, pruébame, pruébame que de verdad existió la operación y que el servicio se prestó. Y en los demás criterios, pues saber qué es lo que opina la autoridad, porque seguramente en caso de que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación, pues va a tratar siempre, permanentemente, indudablemente el criterio. O sea, yo creo que está muy claro, ¿no? Bueno, Nachito, así es, querido Carlos. Nachito Puertas estuvo aquí con nosotros. No digo Nachito Puertas, el doctor Ignacio Puertas estuvo aquí con nosotros. Un fiscalista, créanme, de lujo, de primera, y de veras que, bueno, pues ojalá con este estudio y con este prestigio que lo caracteriza, estuvo aquí con nosotros. A propósito, para iniciar con nuestra edición 201. Así que muchísimas gracias. Gracias, mi Nacho, por haber estado aquí, darnos Muchas siempre, gracias. como siempre, Muchas aquí en su gracias, casa. querido Gracias Carlos. a Te mando un todos. fuerte abrazo. Nos, ¿Eh? nos vemos próximo miércoles aquí en Conversando con Hasta Orfe. luego. Gracias, gracias. Hasta luego. Bye.